Es difícil poder acercarnos al público que precisamente no entiende el mundo cripto. Imagino que venís de un sector más tradicional. ¿Cómo es ese salto al sector Web3? Ahora lanzadas tenemos dos verticales, Xcode y Xtraveler. Hay una regulación muy fuerte con el AML. ¿Dónde os veis de aquí 5 años vista? Venta de armas, ¿de qué es? ¿De venta de drogas? ¿De qué es? Esto, gracias a la blockchain, gracias a la tecnología, que con el fiat lo pierdes totalmente, o sea, no existe. ¿Cuáles son las grandes empresas o qué empresas tenéis detrás que respaldan Xhype? Pues esto es una estafa, pues con cuidado, pero por detrás estoy construyendo blockchain. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos delante de dos de los fundadores del proyecto de Xhype, un proyecto al cual nosotros somos socios y participamos muy activamente en el proyecto. Buenas, Carlos. Buenas, Sergi. ¿Cómo estáis? Muy buenas, estamos bien. ¿Qué tal, Sergi? Yo, genial, encantado de estar aquí. Gracias por invitarnos. Seguro que pasamos un buen rato. Muy bien, muy bien. Justamente el otro día estaba cenando con mi padre y me viene y me pregunta, oye, el proyecto ese de los cajeros de Bitcoin que invertí hace poco, tal, ¿cómo les está yendo? Entonces, para el público que no está tan metido en el sector cripto, ¿podríais explicarle brevemente qué es Xhype? Wow, es difícil poder acercarnos al público que precisamente no entiende, ¿no?, lo que es el mundo cripto. No lo sé tu padre, pero el mío, por ejemplo, de lejos, o sea, no sabría ni exactamente lo que es Bitcoin. Pero bueno, Xhype al final lo que representa es la libertad y es la posibilidad de que el mundo cripto lo entiende fácilmente, ¿no? Existe la posibilidad de que las criptos te permiten comprar sin fronteras, te permiten comprar con total libertad. Y Xhype lo que viene es a darle la posibilidad a que la gente que ya posee criptomonedas y lo entiende, precisamente pues pueda venir a utilizarlas y que pueda comprar servicios como los que podría comprar en cualquier página web, ¿no? En cualquier marketplace, viajes, entradas y bueno, más cositas, ¿no? Es complicado, de todas formas, que alguien que no está metido en nada en el mundo cripto entienda lo que hacemos. Al final nosotros, evidentemente, nos lo pregunta gente y hemos hablado con inversores y con cientos de personas que a diario, ¿no?, te dicen, oye, es que no estoy metido en cripto, es complicado explicarles. Entonces, al final, siempre resumes, oye, no hago nada que no se haga ya, ¿no? Porque al final lo que hacemos es vender experiencias o vender viajes o vender gift cards. Simplemente a ese perfil lo que le decimos es, puedes pagar con cripto. Porque hay una serie de usuarios, hay muchos usuarios, cada día hay más, que quieren pagar en cripto y nosotros le damos esa facilidad. Sin entrar en detalles en todo lo que hacemos o cómo lo hacemos, porque ese perfil no lo va a comprender, ¿no? Es decir, para el público, sobre todo que está en Latinoamérica, que sufre mucho la volatilidad de la moneda, del dinero, digamos que vosotros estáis haciendo una puerta de entrada al sector fiduciario para poder que ellos no sufrir esa volatilidad y, más que nada, pues poder comprar productos y servicios a un precio que, digamos que mañana quizá no esté 5% arriba, como está sufriendo ahora Argentina o todos los países latinoamericanos. Sí, tal cual. O sea, de hecho, yo te diría que, le hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que para el usuario latinoamericano, o sea, la solución, lo que viene a solucionar Xhype, o sea, la solución para ellos es mucho más potente que para un ciudadano europeo, porque precisamente por lo que dices, o sea, están expuestos a sus monedas, la inflación que hay, esas variaciones. Yo le he preguntado a usuarios latinoamericanos, a argentinos, a colombianos, a chilenos, ¿no? Y oye, le explico cómo funcionan ya las cosas, le preguntas, ¿no?, cómo funcionan ya las cosas y te acaban explicando todos los pasos que hay, ¿no? Y yo, cuando tengo mi dinero, si no llegaba al límite de dólares que puedo comprar, me voy a una cueva, ¿no? Le llaman cueva ya. Intercambian sus pesos por dólares, a cambio de una comisión, evidentemente. Esos dólares se lo llevan a un neobanco que abrieron gracias a un primo suyo en Estados Unidos. 3 días más, le acaban cobrando un 15% más y después de 5 o 6 días acaban teniendo la pasta y pueden utilizarlo. Entonces, imagínate lo que supone para un usuario eliminar todas estas barreras. Oye, elimino ese 15, 20, 30 o hasta 60% que lleva a escuchar de comisión y lo tengo al momento, además. O sea, la solución es muy, muy potente. Y bueno, y antes de entrar mucho en materia, antes de profundizar en qué es el proyecto Xhype, ¿cómo surge la idea? Y explicarme un poco de dónde venís, porque imagino que venís de un sector más tradicional, y cómo es ese salto al sector Web3. Bueno, pues empezamos hace ya 2 años largos, 2 años y medio largo, que empezamos con... Diciembre de 2021. Diciembre de 2021 empezamos con el proyecto a pensar y salió en una cena que nos montamos, una cena, una comida. Y empezamos allí a hablar del tema de las criptos, ¿no? Y exactamente cómo poder utilizar, cómo gastar y lo bonito que sería realmente poder entrar
en cualquier página web y empezar a pagar. Y eso lo veías como algo, esto tardará mucho tiempo hasta que realmente pueda hacerlo. Y empezamos a pensar cómo podríamos hacerlo incluso de forma descentralizada. Nosotros venimos del mundo tradicional, tanto del sector, vamos a decir, del e-commerce, del marketing, y que ya hemos tocado lo que era vender online, ¿no? Pero buscábamos la posibilidad de que fuera para un público cripto y luego ahí, porque nosotros ya habíamos empezado años atrás a entender lo que eran las criptomonedas. Y entonces, lo bonito que sería. Y empezamos a dar una idea, pues un poco, sujétame el cubata, Sergi, y así empezamos. La pregunta fue, hostia, la expresión fue, hostia, sería perfecto conectar MetaMask y comprar. Y comprar. ¿No? Porque hablábamos precisamente de qué haces con tus cripto. Cuando ¿Cuál es la MetaMask, utilidad? las sacas o las... Hostia, yo utilizo la tarjeta de Crypto.com, yo la de Binance, yo me lo envío a Revolut. Hostia, pero ¿cómo te lo envías? Porque a través de Kraken, alimento, ¿eh? Es decir, y fue esto, ¿no? Y dijimos, hostia, sería perfecto conectar MetaMask, que es quizá el más conocido, ¿no? La billetera es Web 3 más conocida. Qué fácil sería conectar y pagar, ¿no? Y después eso se dijo en la comida y semanas después, no sé si fue José o fue Carlos, que dijeron, oye, le he dado vueltas a esto y al final los tres siempre hemos tenido un perfil emprendedor. Carlos ya os puede decir, pero tiene su empresa desde hace muchos años. Yo vengo del marketing 2.0, Francesc, que es nuestro CEO, se dedica a la ciberseguridad y también ha hecho mucho sobre marketing. Entonces, quiero decir que hemos emprendido mucho, siempre ha sido algo innato en nosotros y esa pregunta o esa expresión o lo que fuera, a las semanas pues llevó a preguntarnos entre nosotros y empezar a construir. Empezamos a probar, ¿no? Vamos a ver con alguna pasarela de pago cómo podríamos realmente hacerlo, conectar un e-commerce, que eso al final lo convirtiera a criptos y que eso pues lo pudiéramos hacer. Prueba y error al principio. Prueba y error, efectivamente. Buscando proveedores, a ver si había proveedores que tuvieran la capacidad de querer ofrecerse a un mundo que además era totalmente desconocido para ellos y es un público al cual pues muchos de ellos no llegan, ¿no? No les venden. Entonces, pues bueno, buscamos socios locos, ¿no? Que al final nos quisieran empezar a ofrecer su catálogo para empezar a vender y así empezamos poquito a poquito. Creamos un catálogo. Cuando nos dimos cuenta, vimos que podíamos añadir viajes, que podíamos añadir gift card, que podíamos añadir un montón de productos. Porque al final no deja de ser una solución no solo para el comprador, sino también para empresas, ¿no? Le da la posibilidad de un público nuevo. ¿Y cómo es el momento en que le decís a vuestros padres, oye, voy a dejar el sector tradicional o la empresa donde estaba trabajando y me voy a pasar al mundo de las criptomonedas? Yo más que nada te lo digo por mi caso personal, porque mi padre aún no sabe a ciencia exacta qué es a lo que nos dedicamos, qué es el sector de las criptomonedas, esto es muy volátil, esto es una estafa. ¿Cuál es la reacción a la cual vuestros padres reaccionan a esto? Mi padre es que no ha reaccionado porque no lo sabe todavía, pero en realidad no tienen noción realmente de esto ni de la capacidad. Pero bueno, un saludo, papá. Digamos que hay un desconocimiento aún en el sector cripto que de momento a la edad que deben tener nuestros padres aún no ha llegado ese... Efectivamente. Ni creo que llegue, ¿eh? O sea, de hecho, mi madre piensa que voy a ir a la cárcel. O sea, sí, te lo digo. Mi madre siempre me dice, cualquier día me parece en la cárcel, ¿no? Digo, hostia, mamá, ¿por qué? ¿No? Y te dice, no, por eso, ¿qué haces de las monedas estas? Y es, básicamente, o sea, resumido, es porque es por la mierda que ven en la televisión o en la prensa, donde lo vea, ¿no? Y están acostumbrados a escuchar cripto y asociarlo con una estafa, totalmente. Es más, y yendo a la pregunta anterior, o sea, de los primeros pasos cuando empezamos, pues buscan proveedores, ¿no? Oye, ¿quieres vender viajes o quieres vender tarjetas de Netflix o lo que sea? Vamos a buscar proveedores. Fuimos a buscar proveedores y cuando hablábamos con ellos y les explicábamos, claro, ¿qué pasa? Oye, mira, es que voy a hacer un marketplace descentralizado donde me puedas pagar con criptos y así el usuario no sé qué. O sea, le explicabas un poquito todo, le hacías un pitch rápido de 3 minutos, te dejaban hablar y cuando habías acabado de hablar, hostia, le mirabas y le veías la cara y le decías, mierda, no se ha enterado de nada. Le preguntabas y le decía, no, es que no me he enterado de nada, literal. Oye, de pago en cripto, ¿no? Quiero cobrar en criptos. No sabes lo que son criptos, no. Bitcoin. Eso que he oído por la tele... ¿Eso no es una estafa? No, o sea, era la afirmación, lo más repetido era... Que la gente ha perdido todos sus ahorros, ¿eh? Sí, o sea, era algo abismal, ¿no? Y esto no lo encontramos un montón. Al final, adecuas el discurso. Yo al final, que al principio me cansaba de captar empresas, o sea, dejé de decir marketplace descentralizado o marketplace con pago descentralizado o criptomonedas.
Oye, tengo una web y quiero vender tus productos. ¿Puedo? ¿Tienes un sistema de afiliado o tienes un sistema de reseller? Sí. ¿Podemos conectar vía API? Sí. Vale. Ya está, no le decía la forma porque no le influía. Lo que le preocupaba era si iban a recibir euros o no. Por eso Carlos dice antes, ayudamos a las empresas también. O sea, hoy en día las empresas no están preparadas. O sea, la gran mayoría, el 90, 95, 99% de empresas no están preparadas para dirigirse a este perfil de usuario. Porque no tienen la capacidad de adoptar blockchain, o de adoptar... No es que sea complicado tampoco, ¿no? Pero que hay que tener un know-how que las empresas generalmente no lo tienen todavía. Digamos que para las empresas también le estáis ofreciendo una tercera fuente de ingresos que no es el sector tradicional. Eso es, o sea, vamos a un usuario que ellos todavía no son capaces de llegar. Y se lo ponemos fácil, oye, es como que soy un partner tuyo, ya me encargo yo de llegar a ese usuario. ¿No? Nosotros ya tenemos el know-how, ya sabemos cómo dirigirnos al usuario, así que déjame esa parte, ¿no? ¿Y qué es lo que hace a X-Hype diferente de vuestros competidores si ya tenéis competidores dentro del mundo cripto? A ver, hacemos muchas cosas que son parecidas del mundo tradicional, pero también hacemos otras que son diferentes, ¿no? Nuestro punto fuerte es que valoramos la privacidad del usuario y la descentralización de una forma principal, ¿vale? Al final nosotros somos un Zero Data e-commerce. En realidad lo que estamos aplicando es el anti-marketing. Tú estás acostumbrado a que por normativa europea, cuando tú te cogen datos, tienen que custodiarlos, te dicen cómo tienes que custodiarlos, de qué países tienes que coger datos, de quién no tienes que coger, y siempre los datos. Pero nadie te dice que no tengo que coger esos datos. O sea, la obligación realmente que yo tengo para cogerlos son dependiendo de las transacciones, dependiendo de los importes y dependiendo de las jurisdicciones donde yo voy a ofrecerme a vender, ¿vale? Entonces, la gran diferenciación nuestra es que valoramos la privacidad. Seguramente que hay muchas tiendas online que lo hacen, ¿no? Que venden y que se pueden aceptar pagos en cripto, pero que puedas conectar una billetera MetaMask, un Trust Wallet o más de las 400 billeteras que existen, ¿no? Que gracias a Connector podemos hacer, y que puedas después pagar en criptomonedas de forma descentralizada, que esa trazabilidad totalmente anónima exista. Actualmente pues no la hemos sabido encontrar con la cantidad de producto que nosotros ofrecemos. Existe la posibilidad de comprar viajes, tenemos competidores que están online, que están funcionando y que transaccionan muy bien. Al final siempre tienes que tener reflejo para ir viendo, ¿no? Y para ir escalando. Pero nuestro valor diferencial creo yo que es la privacidad, ¿no, Sergio? Es totalmente, es lo que más nos diferencia. Ya hay competidores, o sea, y no me tiembla el pulso al comentarlo. O sea, tenemos de una de las líneas que tenemos, que es Xcode, tenemos un competidor que es Bitrefill. Es competidor en cuanto a producto. ¿Por qué? Porque tiene el mismo producto que tenemos nosotros. Complementamos un poquito más porque tenemos el tema de las entradas y demás. Pero lo que nos diferencia es no el que vendemos, sino cómo lo vendemos. ¿Bitrefill pagan cripto? Sí. ¿Puedes pagar con 100 criptos diferentes? Sí. En Xcode también puedes. Ahora, en Bitrefill, a partir de cierta cantidad, tienes que pasar un KIC, tienes que meter un mail, tienes que pasar una prueba de verificación. O sea, con nosotros no. Entendemos que el usuario cripto es un usuario más experto, sobre todo en cuanto a privacidad, porque es más conocedor un poco de todo, y la privacidad es un aspecto que le preocupa, ¿no? Entonces, nosotros cubrimos esa parte. Hablamos con usuarios cripto a diario, y cuando a un usuario le das las dos opciones, de cada 10 usuarios, 10 escogerían la nuestra. O sea, es importante que lo conozcan, ¿no? Y puede sonar, pero es así, porque el usuario cripto quiere privacidad. Y para la gente como mi padre que está escuchando esta entrevista y se está preguntando, uy, pero esto es legal, esto no se lo van a tumbar, ¿cuáles son vuestras bases legales y a qué le responderíais a una persona que os dice que esto no es legal? A ver, la cobertura nosotros cuando empezamos a buscarla al principio, cuando estábamos hablando antes de las empresas y de la solución que ofrecemos, es que hay tres hándicaps que te puedes encontrar. Uno sería el técnico, que teniendo el CEO y el CTO que tenemos, que fases, era difícil que no pudiéramos tumbar. El otro era el tema fiscal, que te puedes buscar asesorías fiscales que estén especializadas en cripto, que hay muchas zonas para poder hacer. Pero luego está el tema legal, ¿no? Ahí también tuvimos que buscar el asesoramiento fuerte, que lo tenemos, que nos dio la cobertura para poder validar el modelo de negocio. Y entonces, ahí es donde está cuando tú decías de que da la sensación de que es algo turbio, da la sensación de que es algo privado, pero en realidad no es nuestro público. Nosotros no estamos buscando abrir una brecha turbia, no es lo digo claro, no es una dark web. Nosotros tenemos herramientas de control de las transacciones de nuestros usuarios, y si alguien que viene, que se ha conectado directamente con una billetera porque ha estafado a gente y tiene Ethereum, si viene a Xcode o a Xtraveler a gastarlos, no puede hacerlos. Automáticamente, y esto es una advertencia,
Pruébalo, verás cómo se te quedan congelados directamente en la billetera y al final acabarán siendo quemados. Digamos que para la gente que no entiende mucho, digamos que ninguna persona a través de vuestra plataforma va a poder blanquear dinero proveniente de sitios ilícitos. Efectivamente, esa era la primera parte que nosotros teníamos que hacer. ¿Somos capaces o existe la posibilidad de poder validar que no tengo por qué coger datos? Nosotros estamos en la jurisdicción de Dubái. La empresa se creó con la compañía en Dubái. Tenemos toda una estructura corporativa que está globalizada por muchas partes del mundo. Tenemos gente trabajando en Singapur, en Argentina, tenemos por Europa, tenemos en Dubái. Hay personal que está trabajando físicamente. Entonces, nos permite que nosotros podamos tener una estructura ubicada en Dubái, ¿vale? Desde ahí, la conceptualización de las criptomonedas y la Web3 y la descentralización y los datos es diferente. Pero no significa que sea más laxa o que sea más blanca, más blandita, ¿no? Simplemente es que el valor de tus datos no lo tienen igual. Allí puedes pagar en efectivo montañas, que no pasa nada, siempre que tú demuestres también que ese dinero no es ilícito. Y es lo que hacemos nosotros dentro del sistema del e-commerce. Digamos que Dubái os da una base legal que vosotros os podéis adaptar más que, por ejemplo, aquí en Europa, que sí que ya están sacando como la ley MiCA muchas restricciones, están limitando mucho al usuario cripto, que esté todo muy verificado. Entonces, digamos que ahí en Dubái tenéis una libertad financiera y regulatoria que aquí en Europa no existe de momento. Me quedo con la regulatoria, porque la fiscal, al final, esto no es un tema fiscal. Nosotros no lo hacemos precisamente ni para evadir, ni para eludir, ni para que nuestro usuario trate de hacerlo. En realidad estamos haciendo esta solución para darle libertad al usuario. Y la libertad es que no hay fronteras. Y Dubái es un país que permite que un e-commerce pueda vender en cualquier parte del mundo y que esa restricción tanto de datos como legal, si tú lo haces bien y te asesoras bien y lo controlas bien, pues existe la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos mentalidad europea. Tenemos a la SEC aquí, ¿no? Tenemos realmente una cantidad de reguladores que te meten en miedo. Por eso tu padre todavía piensa que esto realmente es una estafa, pero porque el día a día de los medios de comunicación tradicionales lo que hacen es hacer creer que esta situación es... Y mientras el sistema por detrás, con grandes bancos y grandes corporaciones, están cada vez haciendo más adopción, creando más infraestructura, patrocinando las mayores empresas de minería de Bitcoin, patrocinando, ¿no? O sea, al final la adopción va a llegar cuando estas grandes empresas hagan que un usuario como mi padre o el tuyo adopten blockchain sin ni siquiera saberlo. Bueno, mi padre ya tiene una billetera, ya tiene una wallet, ya poco a poco le voy introduciendo al sector. La tarjeta de vainas tiene mi padre, ¿sabes? Pero cuando llegue todo esto es cuando llega la auténtica adopción, cuando la gente está adoptando la tecnología sin ni siquiera saberlo. Y ahora te decía Carlos que BVA, Santander, o sea, Cada vez salen más noticias. que ya adoptan esto, lo que lo están haciendo por detrás, y mientras, si tú haces una transferencia a un CEX, te hacen ir a la oficina para que el asesor de turno te diga, oye, ojo, o no, está prohibido. Mira, voy a hacer una prueba en el podcast, ahora cuando acabéis, no cortéis, pero cuando acabéis de verlo, buscar en Google, por ejemplo, ¿no? Banco Santander, y buscas DeFi, y en el Banco Santander te saldrán artículos donde te hablan de la descentralización. Lo mismo con quién financió Coinbase, ¿no? Fue a través de un fondo de inversión. BBVA patrocinaba, ¿no? En una fintech que realmente fue la que creó los inicios de Coinbase, ¿eh? Y hablamos del BBVA, que es de aquí. BBVA creo que de hecho, ¿quién me enseñó una aplicación? Bueno, de hecho, entras en BBVA. Podías comprar Bitcoin, creo, ¿no? No puedes comprar Bitcoin, pero en la app del BBVA, si eres cliente del BBVA, puedes entrar y cuando busques los fondos de inversión verás uno que está asociado al Bitcoin. Sí. Pero eso no te lo dirá la persona que tienes en el mostrador de recepción, te dirá, ¿no? Es un ETF de... Es una estafa, porque es lo habitual. Y el tercero es CaixaBank. CaixaBank, si tú buscas, también te encontrarás que quién está detrás de las CDBCs que se están creando en Europa, ¿no? Y al final, mientras el sistema se está haciendo por detrás, porque la regulación está y lo permite, el mundo tradicional se mueve a otro ritmo. Nosotros queremos estar en medio, queremos de alguna manera romper esa barrera y que tenemos la mentalidad de que los datos tenemos que cogerlos, pero que no tengo que cogerlos. Si tú vas a hacer compras en efectivo, de hecho yo puedo comprar en tiendas online en España, en Francia, y puedo comprar como invitado. Sí. Y nadie me pide, y he pagado con mi tarjeta, he pagado con PayPal, he pagado con cualquier solución, y no he tenido por qué introducir esos datos. Pero claro, tenemos interiorizado mucho que no, tienes que pedir todo el KIC, el famoso KIC. Claro. Y digamos para un usuario que quiera entrar a Excite, ¿cuáles son las diferentes verticales y qué se puede encontrar dentro de vuestro marketplace? De todo, ¿eh? Tenemos, o sea, ahora lanzadas tenemos 2 verticales, Xcode y Xtraveler. Ya están en marcha. Estas 2 ya están en marcha. Xcode desde el principio de año, Xtraveler
3 semanas, nos lanzamos, ¿vale? O sea, llevamos 2 años de desarrollo. En Xcode puedes encontrar unas 4.000 empresas en formato gift card, ¿vale? En 180 países. O sea, cubres prácticamente todo el globo. Y eso, unas 4.000 empresas en formato gift card. ¿Qué quiere decir? Amazon, Primark, Zara, Zalando, Adidas, Nike... ¿qué más? Hay un montón. O sea, es que hay en España, creo que por ejemplo, solo, no sé si hay casi unas 200 empresas. Pero como te digo, tienes unos 180 países. Después tienes todo el tema de ticketing, de entradas para fútbol. Tenemos las 8 o 10 mejores ligas del mundo. Liga española, francesa, Premier, Argentina, brasileña. Tenemos entradas para la final de la Champions. Tú que eres muy del Madrid. Digamos que yo como madridista que soy yo, puedo ir a Xcode y comprar una entrada de la final de la Champions con criptomonedas. Sí. Es pagarla en cripto, 100%. ¿Vale? Esta es lo de las entradas, lo de las gift cards. Tenemos eSIMs también, que además ahora con la eSIMs hemos metido un update que lo anunciamos ayer, que tenemos pues, una marca propia directamente y tenemos eSIMs súper competitivas a un precio de derribo y de buena calidad. Es decir, competimos con empresas como Airalo, por ejemplo, que ha sido recientemente comprada por Telefónica. ¿Qué más tenemos en Xcode? En Xcode ya las entradas, las gift cards y Entradas de fútbol. y las eSIMs. Y después tenemos Xtravel, que Xtravel viene a ser pues lo que cualquier persona conoce como un Booking.com, un Destinia, un Expedia, un Last Minute, ¿no? Tenemos 800.000 hoteles en 195 países, 120.000 excursiones. Excursiones me vengo a referir con pues, visitar la Sagrada Familia, con un guía o sin guía, subir al Burj Khalifa, contratar el City Pass en Nueva York, o visitar la Estatua de la Libertad en Nueva York, o contratar un helicóptero en Dubái, si quieres. Es decir, hay 120.000 excursiones y 500 proveedores de rentacar, ¿vale? Esto, fíjate lo que te decía antes, te decía, no hacemos nada que no se haga ya. O sea, hay 500 webs de viajes y 500 webs que venden gift cards, ¿no? Lo que es diferente es cómo lo hacemos, ¿no? Como lo hacemos nosotros, bueno, yo no he visto ninguna, con tanto producto. Puede ser que encuentres alguna que diga, no, es que vende tarjetas de Amazon. ¿Sabes? Solo tarjetas de Amazon. Seguro que mejor lo que quieras. Vas a mirar por detrás y el circuito no es ni correcto. ¿Sabes? Entonces nosotros lo hemos hecho de manera correcta, que sobre todo legalmente creo que estuvimos, que ¿cuánto, Carlos? ¿5 meses, 6 meses? Sí. Validando que legalmente, que esto fuera legal. Y no Consultas vinculantes, consultas legales, el gobierno de Dubái, o sea, bueno, a través de la asesoría, pues haciendo las consultas realmente que podíamos hacer lo que hacemos. Digamos que cualquier persona que quiera entrar dentro de vuestra plataforma sabe que está todo súper bien protegido jurídicamente, que no va a tener ningún problema legal. Bueno, 100%. O sea, nosotros ahí estamos, es lo primero que validamos fue la parte legal. Hasta que no conseguimos esa seguridad jurídica por parte de Dubái, no tiramos adelante ni en búsqueda de proveedores, ni en búsqueda absolutamente de nada. No sé cuántas consultas, pero alrededor de 50. Y la mayoría fueron porque nos negábamos a asimilar que las respuestas que volvíamos a hacer por segunda y tercera vez era que se podía hacer. Entonces es como estás esperando el no. Dices, no puede ser. Me decían. Nos dijeron sí, nos dijeron vale. Y digo, ¿pero sí a qué? Pero sí por lo que acabamos de preguntar. Te lo he explicado bien, ¿no? Has entendido que es así, que no sé qué, tal, porque al final uno mismo tiene el monstruo metido dentro ya y tú mismo acabas creyendo, después de hacer 50 o 60 consultas y una tras otra es, no, ni de coña. Sin datos, no, ni de coña. País por país, ¿no? Claro. Encuentras una ciudad que te dice, tira, ¿no? El acto reflejo. Hay una regulación muy fuerte con el AML. Al final lo que busca Dubái... Una persona que no sabe qué es el AML. El AML es Anti-Money Laundering, o sea, es la posibilidad de que no utilizaras, por ejemplo, Xcode o Xtraveler para poder blanquear capital, ¿no? Que yo tenga, por ejemplo, dinero en criptomonedas y que proviene de un robo o proviene de actos que no son lo que estábamos hablando, que no son correctos y que realmente podría ir a gastarlos. Entonces, la solución nuestra lo que impide es que, gracias a proveedores, ¿no? Que al final son especialistas a nivel mundial, por ejemplo, podría ser Chainalysis, una solución, que lo que hace es que en el final de la pasarela, lo único que hace es cotejar o comprobar que tú eres limpio, que tu billetera está limpia. No te va a preguntar el nombre, no te va a preguntar nada, ¿no? Pero que toda tu billetera no ha sido, de alguna manera, el causante de una estafa. Porque en las estafas hay el estafado y el estafador, ¿no? Exacto. Entonces tú puedes haber estado conectado en alguna estafa, pero puedes haber sido víctima. Entonces ahí es donde está la consulta. Si realmente esa billetera ha tenido conexión, pero ha sido víctima, pues cero problemas, no tiene que... Al final la parte
positiva de la tecnología blockchain, lo que se tendría que ver es lo chulo, es esa trazabilidad que existe, ¿no? O sea, gracias a eso, nosotros a día de hoy podemos tener una herramienta que nos protege y nos da seguridad jurídica. El hecho de que oye, te entre alguien y, yo qué sé, ese dinero de dónde viene, ¿no? ¿Es de pornografía infantil o es de financiación del terrorismo o Efectivamente. venta de armas? ¿De qué es? ¿De venta de drogas? ¿De qué es? Esto, gracias a la blockchain, gracias a la tecnología, a todo ese que con el fiat lo pierdes totalmente, no existe. O sea, aporta algo al mundo que es algo buenísimo. Claro, tiene que haber un Constantemente tercero. como algo que no es bueno, ¿no? Ujú. Pero por intereses o por lo que sea, ¿no? Pero esta es la parte... Y podemos bloquear países sancionados, podemos bloquear zonas que por momentos realmente puedan ser realmente conflictivas para nosotros o para nuestro modelo de negocio, nuestro compliance, y esto nos lo permite. Ujú. Y digamos que ya hemos hablado del tema de seguridad, que quizás es una barrera de entrada para cualquier persona que se lee o investiga un poco vuestro proyecto. Y ahora para enrevesar un poco, por ejemplo, a mi padre que está viendo esto, ¿qué es el token Nixhype y qué utilidades tiene dentro de vuestro marketplace? Ahí Sergio lo sabe. Mira bien. O sea, nosotros al final, el token Nixhype es un token que está a punto de salir. Por cierto, aprovecho y hago un poquito de push aquí. ¿Vale? En breve ya vamos a anunciar fecha, ya vamos a anunciar todo. Después de 2 años tenemos ganas. Ha sido largo el camino. Pero inicialmente el token Nixhype, evidentemente, siempre buscas darle la máxima utilidad posible, ¿no? Pero lo utilizas también como un instrumento para financiar la empresa, ¿no? Que no deja de ser, creas unas rondas de financiación y después a ese token, evidentemente, le damos una utilidad, ¿eh? Dentro de todo el ecosistema, el token va a tener bastantes utilidades. Seguramente una de ellas va a ser que lo vas a poder utilizar pues en los propios marketplaces, en las diferentes verticales, y por utilizarlo pues vas a tener ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, yo siempre el ejemplo que pongo más claro es, ¿no? Tenemos unos tiers creados, unos tiers son unos diferentes niveles en cada vertical, ¿vale? Que vienen a actuar pues como actúa el Genius en Booking, como actúa el Prime en Amazon, ¿no? Es una tontería no cogerte el Prime de Amazon. Seguramente si preguntas de cada 10 personas, 9 compran en Amazon y 9 tienen el Prime, porque te sale a cuenta, es una tontería. Y dices, me hago 3, 4 compras anualmente, con lo que me voy a ahorrar ya me sale a cuenta pagarlo. Pues nosotros hemos creado esto dentro de cada marketplace, ¿no? Son unos tiers que compras y tienes ciertos beneficios. En Nixpo tienes pues descuento o te ahorras el fee de pasarela, o te ahorras un 5% en las entradas de fútbol o un 10% en las de Sims, ¿vale? En viajes accedes a una tarifa mucho mejor. Tú tienes una tarifa B2C para el cliente que ya de por sí la tarifa es competitiva, pero si tienes ese passport, nosotros le llamamos passport, pues accedes a una tarifa mejor, ¿vale? A unas condiciones mejores. Y es lo que hemos creado con el token para dar utilidad, además de los stakings para acceder a productos mucho más exclusivos o entradas en preventa para... Seguramente vamos a tener entradas ahora, creo que a final de junio es Bruce Springsteen, que viene a Barcelona, pues vamos a tener entradas. Pues, Y Fórmula 1. si tienes, tú imagínate, si tienes una cantidad limitada de entradas y tienes 500.000 usuarios, ¿no? Sabes que vas a hacer un sold out, pues ¿a quién primas? Pues al usuario que va a utilizar tu token o al usuario que tiene ya tu token. Digamos que si mi madre quiere ver un concierto de la Taylor Swift, le digo que compre el token Nixhype antes de comprarlo en euros o en USDT, por ejemplo. O sea, al final, según el producto, la exclusividad que tenga o la escasez que haya de ese producto, va a haber un marketing o va a haber otro, por así decirlo, ¿no? Pues oye, pues si no tienes tanto stackeado, tú imagínate que tienes un producto que es súper exclusivo, que solo lo tenemos nosotros y que se vende como churros, ¿por qué no limitarlo a usuarios que tengan mi token o que stackeen mi token? O sea, al final es buscar maneras para generar presión de compra en el token, ¿no? Que todo está pensado para que cada acción dentro de las líneas, de las verticales, genere presión de compra en el token, ¿no? Que esto es lo más importante. Y para remarcarlo más, tú comparas otros proyectos cripto y los proyectos cripto necesitan vender su token de las partidas de su tokenomics para pagar nóminas. No necesitan. O sea, o el 90% es así. Vale, no conozco todos los proyectos tampoco, ¿no? Pero la gran mayoría es así. ¿Qué pasa? Que te llega un bear market, el equipo necesita vender porque tiene una estructura de costes súper tocha, venden, el precio baja y como el mercado se mueve por narrativas y por miedos y por emociones, ¿qué le pasa al token? Que se va a la mierda, que se va al inframundo. Nosotros, nuestro modelo de negocio subsiste sin el token. O sea, ya lo hicimos así. El token es el centro del ecosistema, pero subsiste sin el token. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que alguien entra a Xtraveler y paga un viaje y reserva un viaje a Punta Cana, yo tengo un margen comercial entre el 15 y el 27%. Yo gano porque ya me he encargado de hablar con el proveedor y decirle, te voy a revender y quiero una comisión, ¿no? O sea,
hago el trabajo más viejo del mundo, que es revender algo que ya existe. No, pues con cada gift card que se vende, con cada viaje que se vende, tenemos un margen. Entonces, de ahí es de donde subsiste la empresa. Y cada transacción que pasa por el marketplace afecta de manera positiva al token. Porque hay un fee de pasarela y ese fee de pasarela lo utilizamos para hacer buyback y quema del token. Aquí que ya veo que se está perdiendo un poco mi padre. ¿Qué es el fee de pasarela? ¿Qué es el buyback? ¿Qué es la quema de tokens? ¿Le puedes explicar un poco? Sencillo, fee de pasarela, llegas al checkout de cualquier e-commerce, ¿vale? Lo voy a explicar para neonatos en cripto. Llegas tú, hoy en día compras en cualquier web y seguramente que al final tienes, no sé, si compras en Ticketmaster, por ejemplo, de venta de conciertos, al final en el checkout te pone fee de gastos de gestión, 6,99. Pues esto es una entrada es un flujo de dinero que es para la empresa, ¿no? Es parte de beneficio. Una pequeña comisión. Es una pequeña comisión, pues el fee de pasarela es esto. ¿Qué pasa? Que nosotros utilizamos, como ya marginamos por el producto, ese fee de pasarela, en vez de que es lo que de la empresa para sus gastos, sus costes, lo reinvertimos el 100% en el token, ¿vale? Hacemos buyback y quema. El buyback es coger esos 2 euros de esa transacción, en ese caso, y vamos al mercado y compramos nuestro token a precio de mercado, el precio que actualmente está, y cuando hemos comprado, lo quemamos, lo eliminamos. Digamos que le estáis dando mucha utilidad al token y limitando mucho la oferta para que cada vez sea más escaso y suba más en Hacemos precio. el token de fraude. Intrínsecamente no hay una economía para un token mejor que hacer buyback y quema. O sea, está demostrado que es la mejor economía de todas. Para un token es la mejor. Después puede haber 1000 estrategias, se puede haber 1000 historias. Digamos que siempre el token va a ser lo principal de Excite y que siempre va a tener mucha utilidad y mucha atracción. Sí. Si nosotros mañana empezamos a facturar 3 millones diarios, un porcentaje de esos 3 millones diarios, ¿vale? Me lo he inventado, ojalá lleguemos, seguro. Seguro que pronto. Seguro que llegamos. Pero un porcentaje fijo se va a ir para el token. O sea, es como si comprara el token a alguien y lo cogiera, lo quemo, lo tiro a la basura. Es decir, como si un comprador invirtiera en un token y esos tokens jamás se vendieran. No solo que jamás se vendieran, sino que al final los quemas y los retiras del circulante. Intrínsecamente haces que el precio suba. O sea, no hay más. Entonces son matemáticas, no hay nada mejor. Es la política contraria al dólar. Exacto. Sí. Lo puedo decir, ¿no? Aquí que en el dólar que se imprimo. Imagínate que quemaran euros o dólares. Voy a aumentar más oferta. Imagínate que dirán, no, que esto seguramente va a pasar con los CBDCs, ¿no? Con el euro digital o el dólar digital. Al final van a tener esa posibilidad de ya no solo imprimir, ¿no? Porque no va a ser limitado el supply, sino que van a poder imprimir y van a poder quemar en función de lo que el mercado, Europa o la SEC diga en ese momento. Oye, que ahora ya no podéis ahorrar, pues ahora hay que gastar o el dinero caduca, ¿no? ¿Qué oferta máxima de tokens tendréis vosotros? El supply total es de 1 billón americano, 1.000 millones. 1.000 millones es el supply máximo. Después hay diferentes partidas. Hay una parte que es para la comunidad, una parte que es para quemas, una parte que es para la tesorería del proyecto, otra parte que es para marketing. Digamos que cuantas más transacciones se hagan dentro de vuestro marketplace, más va a ir disminuyendo la oferta del token. Eso es. Y digamos que eso va a hacer Que el precio suba. exactamente. Eso es, sí. Y para la gente que le está empezando a gustar lo que estáis diciendo, ¿cuáles son las grandes empresas o qué empresas tenéis detrás que respaldan Excite, aparte de la número 1 que somos nosotros? Bueno, Cloud Desarrolladores nos ha ayudado, nos ha ayudado un poquito, ¿no? O sea que, mira, por ejemplo, tenemos un gran acuerdo, lo tenemos con Hotelbeds. Hotelbeds es o sea, si buscáis, no es una empresa conocida, porque no es un B2C, es un B2B, ¿vale? Es un tour operador, ¿vale? O sea, Hotelbeds es las empresas que conocéis seguramente más comercialmente, como son Destinia, Expedia, conectan con Hotelbeds. Hotelbeds es el encargado, el mundo del turismo funciona así, o sea, es decir, están los hoteles y el hotel, en el caso como Booking, por ejemplo, Booking es un monstruo, sí que Booking conecta directamente con los hoteles, pero los hoteles nunca quieren. Imagínate que un hotel le vienen 600 páginas web para conectar y tener esos precios, o sea, sería un lío para el hotel. Entonces, hay grandes big players, hay Hotelbeds de turno, que es el más grande, creo que está sobre los 6.000 millones de euros de facturación Hotelbeds, y lo que hace tiene una oferta inmensa, pues está conectado prácticamente con cualquier otro del mundo, ¿vale? Y después el B2C, que somos nosotros, es decir, el Destinia de turno, lo explico para que no entienda tu padre, ¿eh? Sí. Last Minute de turno conectan con Hotelbeds, ¿vale? Entonces nosotros lo que hemos hecho es conectar con Hotelbeds, tenemos el partner con ellos y ellos pues, nos dan esa posibilidad de ofrecer pues 800.000 hoteles, 120.000 excursiones, etcétera, etcétera. Hotelbeds es uno. Ahora
después no voy a decir el nombre porque me cortarían aquí, pero Tenéis un gran acuerdo por anunciar. súper acuerdo que va a salir evidentemente cuando se presente el token, ¿vale? El día que cuando se presente en el TGE, después del TGE, los días posteriores, vamos a presentar el acuerdo. Es un acuerdo con una empresa Muy top. muy top, mundialmente conocida, que el 99% de usuarios van a conocer y es un acuerdo súper bueno. Nos va a dar mucha visibilidad, nos va a colocar de lleno dentro de seguros del huracán y de todo, porque es muy tocha la empresa, va a tener mucha repercusión, va a salir en prensa, va a salir en todos lados. Y esta es una pregunta que siempre se lo hago a la gente que empieza con proyectos. ¿De dónde os veis de aquí 5 años vista? A 5 años vista, pues gestionando todavía el día a día de la compañía en otra perspectiva. La verdad que nos apasiona lo que estamos haciendo, nos gusta lo que estamos haciendo, le estamos poniendo cuerpo, alma, familia, le estamos poniendo de todo. Y creo que al final es un objetivo común, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo, hacer una empresa pues grande y dándole O sea, el objetivo de ahora claramente es eso, o sea, es escalar al máximo las herramientas que tenemos, la empresa que tenemos, escalarla, llevarla al máximo. Somos conscientes de que tenemos algo que le encanta al usuario cripto, porque yo siempre lo digo, o sea, la herramienta hace el match perfecto con el usuario cripto. La tasa de retorno que tenemos en Xcode Es una locura, o sea, habla de un e-commerce, pregunta a un e-commerce que tenga una tasa de recurrencia del 70%. Es una auténtica locura. No lo hay de normal. No digo que no exista, no hablemos ya nosotros una tasa de retorno del 70%, pero un marketplace nuevo, sin inversión en publicidad, ¿qué quiere decir? Me acaba dando la razón en que es la herramienta perfecta para un usuario de cripto porque es lo que está buscando. Entonces, cuando empiece el marketing fuerte para las plataformas, que será después de lanzar el token, el ecosistema empezará a rodar y entonces veremos el auténtico potencial de esto. Entonces, de aquí 5 años, no lo sé, nosotros... mucho por recorrer, mucho por hacer, mucho todavía por... Pero la idea es hacer de Xhype un ecosistema grande y que ojalá dentro de 5 años, digo ojalá por utilizar esta palabra, pero lo visualizamos así, es ser una empresa grande, reconocida y que se reconozca todo lo que hemos hecho. Porque dentro de 5 años seguramente ya habrá muchas empresas que dirán, oye, ya acepto pago en cripto. ¿Tú crees que el nicho cripto va a ir creciendo a lo largo de estos años? Sí, seguro. Sí, la adopción al final es algo que tiene que ir llegando. Hablando un poco del tema de lo de los partners, por ejemplo, a nivel de escalabilidad o posibilidades, y nos sorprendió al principio, ¿no? Cuando se acercaron, en este caso a nivel de marketing fue a Sergi, que le vinieron por Google para ofrecer la posibilidad de hacer entrar dentro de un programa que tienen para startups, donde permiten que las startups puedan estar acompañadas en el proceso de la creación de anuncios y demás, ¿no? Y entonces nos sorprendía porque les explicábamos lo que hacíamos y decían, sí, que lo sabemos, ¿no? Y habían visto de nosotros. Y tienen un departamento de Web3 y de DeFi específico solo para esto. Sin embargo, estaban buscando pues empresas que quieran abrir beta, que quieran abrir esa beta. Google es una empresa, es una tecnológica, pero fíjate lo que decíamos antes. Decíamos, hostia, por delante la cara o lo que se ve es, o un banco te dice, ojo, esto es una estafa, ves con cuidado, pero por detrás estoy construyendo. ¿Qué es lo que te quieren vender? Google, de alguna manera, hace lo mismo, porque cuando nos vinieron, ¿no? O sea, la llamada fue, tíos, tengo una llamada con Google, que me acaba de llamar el no sé qué manager de Europa. Hostia, fue como chocada, porque si vas a hacer publicidad en Google y pones la palabra cripto, las cuentas de publicidad se te banean automáticamente. Es como palabra tabú, prohibido decirla, ¿no? No nos pasa eso gracias a que estamos con ellos, ¿no? Claro. Pero al principio son cosas que te chocan mucho, ¿no? Y lo No te das cuenta de este tipo de... Del gran potencial que tiene. Y la segunda nos llegó precisamente con el tema del cloud. También la solución, por ejemplo, que tenemos una parte donde ellos nos apoyaron, ¿no? Nos han apoyado durante 2 años. Tenemos infraestructura de Google Cloud para poder tener todo el soporte de servidores, infraestructura y acceso a un departamento DeFi, donde hay desarrollo, donde hay una comunidad Web3 y DeFi dentro del propio ecosistema de Google para startups, que eso ayuda. Entonces, bueno, creo que vamos bien de alguna manera con los partnerships y los compañeros de viaje, como Holders and Brothers, que tenemos, que creo que de aquí a 5 años seguramente podamos estar. Por lo menos la intención vamos a dejarnos... De hecho, te diría también que el partner que presentaremos después del lanzamiento del token va a ser un antes y un después. Porque eso nos va a exponer mucho. Entonces, que te exponga una empresa tan grande hace que después la posibilidad de hacer partner con otra empresa igual de grande, te abre las puertas. Grande, no, pero te abre las puertas, sí. O sea, te expone. Te colocan en el centro un poco de las miradas y es, oye, y te refuerza el discurso. Claro.
yo cuando me vaya a hablar con una empresa, o Carlos o Francés, tengo a esta gente detrás, ¿no? Tienes un baker ahí. Tienes un buen respaldo detrás. Necesito que me contéis una anécdota graciosa que os haya pasado desde el momento que creasteis X-Hype hasta el momento de ahora. Anécdota, bueno, podemos hacer un documental de Netflix. Sí, siempre, de hecho, tenemos el cachondeo. Tenemos el cachondeo siempre de que... Porque, o sea, 2 años y pico llevamos. Y es un constante de Francés, el CEO, dice... Tío, cada paso que damos, había una temporada que era un palo en la rueda. Paro la rueda. ¿Sabes? O sea, era criminal, no, era como imposible avanzar, ¿no? De hecho, estamos aquí por testarudos de cojones, o sea, no hay más, ¿no? Pero... Yo tengo anécdotas una, muchas, yo tengo ¿no? Y una tenemos, o sea, siempre decimos, es el cachondeo. Esto es para el documental de Netflix, ¿sabes? Porque cuando nos pasa algo así, pero nos ha pasado de todo. Cuenta tú alguna, Carlos. Hay una que es buenísima y es Dubái. Fuimos al Token 2049. Dubái, llueven 2-3 días al año. Llega nuestro vuelo y se hacen las lluvias torrenciales más grandes de los últimos 70 años. O sea, justamente en el momento que tenemos que llegar nosotros, llega el momento con las peores lluvias torrenciales y además nuestros 2 primeros días fueron divertidos, caóticos, sin taxis, pero nos lo tomamos a risa, nos lo tomamos a bien, nos lo tomamos porque al final... Bueno, había momentos que decía, hombre, vuelvo fue a casa, pero no podías volverte. Nuestros padres se preocuparon. Fue bastante eximida. Conociendo a gente en la misma situación que tú, viendo Maseratis inundados, viendo Lambos, viendo Lambos inundados, o sea, esas cosas que... Y era la primera vez que visitabais Dubái. Era la primera. Bueno, siempre la primera vez dicen que es la que más marca, o sea que... Desde luego que ha marcado, ha sido... Que es que, claro, no había ni alcantarillas. Antes creo que te lo decía Santi, ¿no? Hablábamos de esto. Que no están preparados. Esta gente no llueve 3 días al año, provocan ellos la lluvia cae y tal como cae se evapora el agua, ¿sabes? Del calor que hace, o sea, es desierto eso. Pero no tiene ni alcantarillas. Entonces, claro, la gente, los taxistas de allá era criminal, ¿no? Porque veían un charquito ya igualmente y se asustaban. Claro, no me toco ya aquí, se rompe, digo, tira, que no pasa nada. Están acostumbrados a mucho Lamborghini, pero poca agua. Choca, la sensación de ir por la autopista con el taxi. Al día siguiente ya había pasado todas las lluvias y demás, y ver un Lambo o ver un Urus cruzado en medio de autopistas, lo habían abandonado, pues y lo normal era ver Lambos y Mercedes y clase G y demás. A mí me gustan mucho los coches, y ver carrazos en medio de la autopista tirados, ¿no? O sea, esto también es choca mucho. Para cerrar ya el podcast, necesito muy brevemente que le digáis a una persona que ha visto esta entrevista ¿por qué tiene que elegir X-Hype? Yo se lo diría fácil. Si al final estás buscando un sitio que no te moleste con publicidad, si estás buscando un sitio que no tenga fronteras, que te ofrezca libertad para comprar, que esté abierto 24 horas y que atienda tranquilamente y felizmente a los clientes, este es tu ecosistema, esto es X-Hype. Si quieres gastar cripto, aquí estamos. O sea, digamos que es la mejor pasarela para poder gastar tus criptomonedas es X-Hype. Sí. Podríamos decir. Sí. Mejor ecosistema al final. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Sergi, por haber compartido este tiempo con nosotros. Felicidades por los grandes avances y esperemos veros cuando haya salido el token y espero verlo muy arriba. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.